El mes de la Biblia. El gran regalo de Dios para nosotros es la Biblia. Y queremos volver a lo que Dios quiere que sea una iglesia. La iglesia lamentablemente ha dejado la Biblia a un lado. Y ahora cualquier cosa es palabra de Dios. Pero nosotros tenemos una palabra que Dios, y queremos, ¿verdad?, exaltar. Y durante todo este mes estamos hablando de que la Biblia, y hoy vamos a hablar de los atributos de la Biblia. ¿Sabía que la Biblia tiene atributos? La Biblia tiene atributos, ¿verdad? Como una persona, ¿qué atributos tiene mi esposa? Pues le gusta cocinar, es esto, aquello, es detallista. La Biblia, como palabra de Dios, que es un libro vivo, tiene atributos. Y si yo no conozco los atributos, ¿verdad?, voy a tener cierto recelo y no voy a poder entrar a la palabra de Dios como Dios quiere que la digiramos, Él quiere que nosotros nos ingestemos. Sí, la palabra está rara, la palabra ingesta. Comamos la Biblia. ¿Sí? Comamos la Biblia. Y decía José, que vino hoy invitado de mi país, que en mi país había una publicidad que decía, no coma, ¿cómo es que? No coma cuento. Coma huevo, decía ya, pero no. Nosotros decíamos en mi país, no coma cuento, coma Biblia. Si usted trajo la Biblia hoy, usted va a entender lo que pasa acá. Y lo que no está acá, usted me puede decir, hey, tú dijiste esto y esto no está acá. Dios, tenemos una resguarda, un tesoro en la Biblia que las iglesias ya no la usan. Porque tú ves a la persona, lee un verso y empieza a hablar de sus super hazañas como cristiano. Y la Biblia no es para hablar de mí, de cuánto Dios me ha dado, ni qué yo soy. La Biblia es hablar de Cristo, ¿sí o no? Si hablo de mí es lo que me falta. El pastor es uno más como tú, que va adelante con más responsabilidad, pero no es un super santo. Es uno que tiene las mismas luchas tuyas en el hogar, con la economía, y que todas esas cosas las vamos a vivir, ¿verdad? Hoy hablamos que cuando esté en el más hondo valle, la gente viene a la Biblia para que Dios los saque del valle y de la... No, muchas veces vamos a estar en el hoyo, pero estamos en el hoyo con Cristo. No hay, ¿verdad? No, Dios nos dice que al estar con Él es un seguro de vida en esta tierra para que tú no tengas problemas, sino que los problemas los vas a ver diferente y van a ser oportunidades para vencer y para decirle al otro, yo tengo cáncer, pero yo tengo cáncer con Cristo. Tú no tienes cáncer con Cristo. Tú puedes tener esta paz y no me voy a celebrar que tengo un cáncer, pero lo vivo con tranquilidad sabiendo que el que está arriba está trabajando, ¿verdad? Muchos vienen a una iglesia para que Dios les... Es como si fuera... En mi país usaba la gente algo que se meten en la cartera, ¿verdad? Como para un seguro, mal de ojo. La gente cree que tiene a Cristo como si fuera... No, tú vas a tener los mismos problemas que tiene la gente, pero para ti son oportunidades de crecer, de vencer, y algunos te los librará cuando Él quiera. Hoy hablamos con mi hermana Yoli, que tiene una situación y dice, me estoy bastando la gracia. O sea, sufrimos de dolores, pero a veces Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. O sea, ese problema no te lo voy a quitar, pero ese problema, esa situación te va a transformar, te va a guiar y te va a hacer un buen representante de mi reino. Y todo esto vas a tener un mensaje para todos los que te rodean. Y ese es el mensaje prácticamente que nos da la palabra de Dios. La pregunta el día de hoy, hablando de los atributos de Dios, ¿es importante la Biblia para ti? ¿Qué digo yo? No me respondan. Porque la gente dice, claro que es importante. Y digo, ¿cuándo fue la última vez que la leíste? Bueno, yo creo que la leí, No puedes decir que amas a Dios si no amas la Biblia, porque es la manera de relacionarnos. Yo no te vengo a jugar, sino que hoy salga de aquí, voy a leer más la Biblia, voy a amar a más, porque no se puede amar a Dios si no se lee la Biblia. Quizás nos inventaron en algún tipo de lugar donde tú puedes tener una relación a Dios, porque Él me habla, Él es mi pana, Él es mi amigo, Él es mi parcero. Pero Él habla a través de su palabra. Él habla a través de su palabra y Él quiere que amemos su palabra, porque a la medida que amamos su palabra, le vamos a conocer. Vamos a saber qué esperar de Él y qué no esperar. Mucha gente está en una iglesia, ¿sabes cómo están? Defraudados. Yo vine por esto y no me lo dieron. Yo vine para que Dios me devolviera a mi familia y no me la dio. Porque el que estaba allí le prometió que Dios le iba a devolver la familia. ¿Verdad? Y Dios hace milagros, pero el principal objetivo de Dios es salvarte a ti. Y después ese cambio puede producir algo más, porque hay familias que se han restaurado, pero hay familias donde nuestro pecado, porque fui yo que la saqué, hay consecuencias para toda la vida. Pero Dios deja esas consecuencias porque Él es bueno. Entonces hay gente defraudada, por eso leamos la Biblia. Hay tres tipos de personas. Hay las personas, en cuanto a esta pregunta, digan, bueno, unos dirán, bueno, la Biblia para mí, es un libro como cualquier otro, ¿verdad?
contiene unos cuantos dichos sabios, moraleja, está mezclado con algunas historias fantásticas, para mí es eso. Otros dirán, bueno, es un libro importante. ¿Por qué? Porque el lugar donde fui habla mucho de ese libro, creo, debe ser importante. Y hay otras personas, como un novelista británico, ¿verdad? Era un hombre bien, con una biblioteca muy grande, y le dice, en su lecho de muerte, le dice a su secretario, dice, tráeme el libro, tráeme el libro. Y dijo el secretario, usted está loco. Tiene una, ¿has visto esas bibliotecas, verdad? A mí me gustaría tener una así. ¿Se ha visto la biblioteca donde hay unas personas que suben con escalera y colocan los libros que son bien grandes? Le digo, él tenía una biblioteca así de grande. Dice, pero este hombre, mire, tiene una biblioteca de miles de libros y me dice que me traiga el libro. Y él le dice, sí, tráeme el libro. ¿Cuál libro, sir? Era un sir. ¿Cuál libro? El único libro que necesita un hombre moribundo. La Biblia. Pero diría yo, no solamente el hombre moribundo, sino el único libro que necesita cualquier hombre que tenga vida, la palabra de Dios. Así que hoy vamos a hablar de eso, ¿verdad? Porque la Biblia, mis amados hermanos y amigos, nos da un cimiento sólido para la Biblia, para la vida. Y es lo que tú y yo necesitamos, la palabra de Dios. Así que, ¿cómo saber que la Biblia es la palabra de Dios? Vamos al primer punto, ¿verdad? Busca por favor 2 Timoteo 3:16. ¿Por qué yo creo que la palabra de Dios es importante? ¿Por qué creo yo? ¿Por qué puedo confiar en la palabra de Dios? Primero, confío que es la palabra de Dios porque ella misma lo dice. Vamos a ver qué dice la Biblia en 2 Timoteo 3:16. ¿Estamos ahí? ¿Listo? Bueno, voy a hacer algo que no hago nunca, pero voy a poner un cronómetro para no pasarme porque hoy... A ver, ¿cómo funciona esto? Mientras ustedes buscan ahí, yo estoy aquí en este paquete. A ver. Ok. ¿Llegaron? Contacto, cronómetro, eso lo conseguí. Ok, voy a poner ahí un cronómetro porque ya hablo bastante. Y tengo 5 puntos, quiero cada punto 10 minutos cada punto. Tengo que salir. Porque te voy a hablar de 5 atributos de la Biblia. Lo primero, entonces, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios porque ella misma lo dice, ¿verdad? ¿Por qué creo que es la palabra de Dios? Porque ella misma lo dice. Mira lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, en tu versión dice redarguir, que es reprender, para corregir y para instruir en justicia. Si vamos al 17, dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sabremos que la palabra perfecto no es una palabra que vamos a lograr acá, sino que es un hombre que está en proceso de transformación y es un hombre que está siendo transformado. No es perfección como tal, sin defecto. Así que otra versión dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. En el Antiguo Testamento, cada vez que decía, así dice el Señor, era muy importante porque el rey estaba dando un edicto. ¿Y qué deben hacer los súbditos con ese rey? ¿Tú crees que dice, bueno, rey, déjame pensarlo, ¿verdad? Déjame pensarlo. Viene más tarde, rey, ¿no? Esa persona que no obedecía al rey era digno de muerte. No podía ser cuestionado el edicto de un rey, ni puesto en tela de juicio, sino había que obedecer. Toda escritura es la palabra de Dios, pero esta no es la palabra del rey, es la palabra del rey de reyes. Así que no lo busque, pero Deuteronomio 18, lo puedes anotar, Deuteronomio 18, mira lo que dice, porque estamos hablando así dice el Señor, ella misma lo dice, pero dice así, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y les hablaré todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le haya dado mandar a él, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta debe morir. Y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo mande. Aquí el punto que yo quiero agarrar, ¿verdad? Es que las palabras de Dios en el Antiguo Testamento no estaban escritas, habían algunos manuscritos, pero esa palabra no era cuestionable. Si nos vamos al momento de hoy día, ¿verdad? Y no quiero tocar ese tema, pero dice, el profeta que abre palabras que no se cumpla debe morir. Imagínate cuántas iglesias quedarían vacías hoy de tantas sartas de tonterías que están diciendo los púlpitos. Dios me dijo que este año te va a dar un carro. ¿Para qué uno utiliza un púlpito para semejante tontería?
Pero dice la Biblia, el punto aquí es que si eso no se cumple, tú merecías la muerte, ¿verdad? Hoy día no se cumple en el Antiguo Testamento, pero sí hay una separación de Dios cuando una persona habla lo que no tiene que hablar. Pero, ¿sabes cuántas veces dice la Biblia en el Antiguo Testamento, así dice el Señor? 3.808 veces. Imagínense lo importante. ¿Qué significa que Dios haya dicho 3.808 veces, así dice el Señor? Que era importante lo que él iba a decir. Que era importante. Está afirmando que el Rey soberano, Dios mismo, está por dar un mensaje a su pueblo. Y si vamos al Nuevo Testamento, lo mismo creían que el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento son 320 veces que dice, así dice el Señor, así dice el Señor. Así que estamos hablando que toda la Escritura es inspirada. Lo hemos visto en la escuela dominical, aquellos que quieran venir también invitados a las 11 de la mañana a nuestra escuela dominical. Hablamos que la palabra inspiración significa respirada de parte de Dios. ¿Ok? Cuando tú di una cosa, di hola, hola, hola. Cuando tú dices palabras y te pones la mano cerca, se escucha, verás, sientes el aire, verás, sientes el aire. La palabra inspiración significa respirada, exhalada, o Dios puso esa palabra en las personas. Y eso es lo que significa respirada por Dios, inspirada por Dios, significa exhalada por Dios. Fue una palabra que vino de parte de Dios. No fue algo, la gente tiene problemas con esto, porque dice que Dios se la dio a los hombres, pero los hombres tienen pecado. ¿Sí o no? Los hombres tenemos pecado. Entonces, como el hombre la escribió, tiene errores y no creo en ella. Pero se nos olvida que Dios es soberano. Se nos olvida que Dios puede haber puesto, como lo hizo, el pecado de los hombres y utilizar todo lo que ellos eran, ¿verdad? Porque otros dicen, bueno, si Dios hizo eso, pues entonces los hombres eran unos robots. No, los hombres, Dios utilizó su intelecto, y utilizó su cultura y lo utilizó todo como soberano para escribir todo lo que Él quería que nosotros supiéramos. Porque Dios es soberano. Así que Él colocó todo lo que necesita la iglesia para ser enseñado. Eso le llaman algunos una teoría como orgánica. O sea, fueron guiados por Dios y Él, ¿verdad?, escribió eso en este libro. Recuerden que la inspiración es para los libros originales. Este libro no es inspirado, ¿ok? Porque este es copia de copia de copia. No es la palabra de Dios, sí, pero puede tener ciertos errores de que una coma no va donde más, un título o algo así. Pero esta palabra es la palabra de Dios. Pero la inspiración es de los originales, los primeros, ¿verdad? Y si permitiéramos que esa influencia humana estuviera en este libro, en la redacción de la Biblia, entonces la Biblia sería falible. Pero nosotros creemos, ¿verdad?, verdaderamente que Dios puso en este libro toda su voluntad. Eso es lo que significa testamento, ¿verdad? La voluntad de uno que va a morir, o uno que quiere que hagan eso. Entonces, si Dios quiso que se escribiera y dice la Biblia eso, Dios está hablando. Y cuando Dios habla, ¿qué debe hacer su pueblo? ¿Ah? ¿Qué debe hacer su pueblo cuando Dios habla? Prestar atención, debe prestar atención, ¿verdad? En el martes alguien dijo que en nuestro grupo que es más que escuchar. Estuvimos el martes y algo dijo, oír es más que ¿qué? Escuchar es más que oír, ¿sí? Porque ahí la gente cree que, bueno, estoy oyendo. No, oír para nosotros es prestar atención, es digerirlo y obedecer, ¿verdad? Oír la palabra. Entonces, cuando Dios habla, hay que obedecer, mis hermanos. Vemos el ejemplo de Cristo. ¿Sabe qué dijo Cristo? Que su voluntad era hacer la voluntad de Dios. Mi comida, ¿verdad? Mi comida. Cuando Él habló de comida, estaba hablando de, ¿qué es la comida para nosotros? ¿Ah? La comida es algo necesario. La comida es algo que es una bendición. La comida es algo que necesitamos. Entonces dijo Jesús, mi comida, o sea, lo que a mí me satisface, lo que a mí me llena, es hacer la voluntad de Dios. Esa es mi comida. Y es para nosotros así. Él vivió para cumplir. ¿Por qué hablo de Cristo? Porque Cristo es nuestro ejemplo. Recuerden que Él vino, se hizo hombre y pasó ciertas circunstancias. ¿Para qué? Para que tú y yo como iglesia supiéramos cómo reaccionar en algunas cosas que Él lo reaccionó. Él no tenía por qué ser tentado. ¿Pero por qué fue tentado? Para que cuando tú y yo fuéramos tentados pudiéramos decir, no, Jesús ya pasó por aquí. No hay mayor motivación de gloria para nosotros, mis amados hermanos, que vivir para los planes de Dios. Necesitamos como cristianos aprender y aplicar la vida a nuestras vidas. Debemos ser miembros de una iglesia, ¿verdad?, que enseñe la Biblia y que te diga cómo vivirla. ¿Sí sabías eso? La iglesia debe enseñarte a vivir la Biblia. Pero no solamente aquí es muy fácil. El pastor me dijo que había que hacer esto, pero en los ejemplos de las personas que están ahí tú ves cómo eso es de la teoría a la práctica. Hay que casarse y ser un buen marido. Oh, está bueno. ¿Dónde está el ejemplo?
en los líderes de la iglesia. No es menor, por eso Dios nos dejó la palabra, el Espíritu Santo y un grupo de consejeros que nos muestran, porque nosotros tenemos que ver estos consejos vivos. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Busca por favor, no tengo la cita ahí, pero bueno, después se me perdió, dice así, entendiendo esto, aquí estoy, listo. Ok. Entendiendo esto primero, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana. Cuando hablo de profecía, no estoy hablando de la profecía que usted quizás entienda, estoy hablando de este libro. Esta es la profecía, la palabra de Dios. ¿Y quién es el profeta hoy día? El que habla lo que dice la Biblia. Es profetizar, hablar lo que dice la Biblia. No cosas que yo me imaginé y que me vino a la mente y decir algo. No. Es profetizar es predicar hoy día. Profetizar es predicar. Así que ninguno de esta profecía, que es el libro, traída por voluntad humana. Nada de lo que está escrito viene por la voluntad del hombre, sino que dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que estamos confiados, ¿verdad? El primer punto, que la Biblia es la palabra de Dios porque ella misma la dice, ¿sí o no? Ella dice que la palabra de Dios 3.800 veces en el Antiguo y 320 en el Nuevo Testamento. Segundo, ¿por qué creo que la palabra de Dios la Biblia es la palabra de Dios? Al leerla, busque por favor Juan 10:27. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo estoy convencido que ella es, si yo voy a la Biblia, ¿cómo? ¿Cómo debo ir yo a la Biblia? ¿Ah? ¿Cómo debo ir yo a la Biblia? Uy, este libro, si yo voy buscándole el error, seguro que se lo consigue. Si tú vas con desconfianza, pero si tú vas como a Juan 10:27, si tú vas a la Biblia con ese deseo de que Dios te hable y a ver qué va a pasar allí, seguro que Dios te va a hablar. Ok, sigo. ¿Qué dice ahí? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas siguen la voz. Las ovejas son las que escuchan la voz de Dios. La Biblia tiene un poder transformador en la vida de las personas que la leen. Es un impacto que produce en nosotros, ¿verdad? De fe, creyendo que esas palabras vienen directamente de Dios. Por los años la Biblia ha demostrado que tiene un gran poder transformador. ¿O no te ha pasado a ti? ¿Ah? Los que ya tienen rato siendo cristianos, ¿no ha sido transformado tu vida al leer la palabra de Dios? Entonces yo creo que la Biblia es la palabra de Dios porque ella la dice, pero por mi experiencia. ¿O no tiene una experiencia de transformación de que oye, me está hablando de algo que yo verdaderamente necesito, eso es conmigo? O cuando tú has ido a alguna reunión, en estos días alguien dijo, que alguien lo invitó y dice, ¿qué tú chismoso le dijiste a este hombre lo que yo estoy padeciendo? Porque esa palabra de Dios te habla directamente. Cuando los creyentes hemos podido experimentar el poder transformador de las palabras de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estábamos perdidos, ¿o no? Y Dios, en Cristo somos conseguidos. ¿Por qué? Porque de enemigos, dice la Biblia, pasamos a ser a hijos amados. Porque de ciegos llegamos a ver, porque esa es de las tinieblas, de la oscuridad donde vivíamos, hemos llegado a la luz y nos convertimos en hijos de Dios. Entonces la experiencia más hermosa es cuando tú lees esta palabra, hay gozo, hay paz, hay esperanza, y saber que aquella persona que estábamos cantando hoy, que creó los cielos y la tierra, va contigo en tu casa y está allí contigo atendiéndote y ayudándote y bendiciéndote. Es un gozo saber que Cristo nos ama, el Dios de todo, ¿no? Él no tiene por qué amarte ni amarme a mí. No merecemos su amor, pero Él nos ama y quiere todo lo mejor para ti. Por eso, recuerda que lo que dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, una nueva criatura es. Cuando tú llegas a la Biblia, ella te hace, a través del Espíritu Santo, Dios te transforma en una nueva criatura y experimentamos el poder de Dios y ya miramos el pecado de otra manera y las cosas que antes hacíamos. ¿Sí o no? ¿Cómo tú ves el pecado ahora? Ahora que eres cristiano, ¿cómo lo ves? No lo puedes ver igual. Si eres cristiano no lo puedes ver igual. Luchas con él, antes también luchabas con él, pero ahora lo miras como algo que no quieres, que no me conviene, que cuando llegas a caer te sientes bien desgraciado o desgraciada, porque yo no quiero fallarle a aquel que me ha amado tanto. Yo miro el pecado y a Dios no lo miro como un tirano que me quiere llevar al infierno, sino como mi Padre que me ama, que tiene planes conmigo y que caminamos juntos y tenemos una relación hermosa.
De eso se trata la vida cristiana, de crecer en esa relación. Al leerla, entendemos su precioso mensaje que en el Evangelio nuestros ojos son abiertos, ¿verdad? Y podemos entender que estábamos antes bajo la ira de Dios, pero ahora estamos bajo su gracia y bajo ese amor que cantamos. El cristiano es uno que puede amar. Antes no podíamos amar. ¿A ti era fácil amar a ti? ¿Sí o no? No me responda. A mí me era muy difícil amar. Pensaba que yo merecía todo el amor. Yo merezco ser amado. Pero a los ojos de la Biblia, que nos pasa el escáner y dice, no, tú no eres amado, tú eres odiado. Pero Dios te quita el velo y te llena de ese amor que dice Romanos 5:5 y ahora tú puedes amar. Y como esposos, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice, esposo, ¿qué? Ama. Porque a nosotros nos cuesta, como esposos somos muy egocéntricos y nos dice que tenemos que amar. Porque ya somos amados y ahora tenemos que caminar en amar más a nuestra esposa, a nuestros hijos y a los que nos rodean. Porque por naturaleza nosotros somos egocéntricos. Entonces a medida que vamos a la palabra de Dios, ese amor sigue fluyendo y me vuelvo más amoroso. ¿Sí o no? ¿No quieres ser más amoroso? ¿Te cuesta amar? ¿Ah? ¿Cómo somos los hombres de amor? Hola, mi amor. ¿Te gustó el regalito que te di? ¿Y qué quieres hacer tú? Lo que tú quieras. Dios quiere que seamos expresivos. Ese hombre está enfermo. Yo estaba enfermo. Nosotros venimos enfermos. Y si nosotros como hombres no marcamos el amor, toda la familia va a ser un desastre. Porque el hombre es el líder. Gracias a Dios que Dios nos ha dado esposas que llenan de amor el hogar. Gloria a Dios por ella. Y unen, pero la cabeza tiene que estar en el marido. El ejemplo de amor tiene que ser el marido. Porque el ejemplo de nuestro amor, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Entonces tenemos que ser lavados. No, pero tú sabes, yo no soy expresivo. ¿Tú me conociste así? Dice mi padre, esto es lo que hay. No hay más nada. No, mijo, si tú eres cristiano, tú debes caminar en cada día. Unos somos más expresivos, otros no. Pero tú tienes que ir quitando todos esos daños que tú tienes en tu corazón. Esa costra bajo costra. ¿Por qué? Porque ya Cristo te hizo libre. Yo estoy aprendiendo. Mire, el día martes cumplimos 20 años de casado. Llegamos a 20 años. Y yo ¿verdad? Oye, le va a decir lo que hace, pero he sembrado, porque cuando me casé con Pati yo era más expresivo mudo que yo. Mira. Ok. Como aquel que le dice, bueno, tú no me amas, mi amor, que no escucho que me amas. Pues te lo dije el día que nos íbamos a casar. Cuando cambie de opinión, te lo digo. No, ese amor hay que regarlo todos los días. Porque Cristo te dice que te ama. ¿Para qué? Te da para que tú des. Yo te amo, tú debes amar a nosotros. Yo te amo, pero Señor, ¿cómo me cuesta amar? Tú sabes lo inexpresivo que soy. Esa es una relación. Dios no es que, llegó y ya vas a salir dando abrazos a todo el mundo. Pero tú tienes que empezar a trabajar en tu corazón para llenar de amor, porque por esa falta de amor, muchos de nuestros hijos toman decisiones bien necias y bien tontas, porque van a buscar el amor que no se les dio en la casa, ¿dónde? Afuera. Y tú eres responsable. No, yo se lo prohibí. Yo nunca me he divorciado de su mamá, mire, siempre estamos juntos, pero no han demostrado el amor. Entonces, cualquiera que le pinta ojos bonitos, algún zángano, decimos, alguna persona, se la lleva porque quiere lo que quiere de ella, y ella cae y queda marcada por la vida. Pero yo creo que un hijo que vea el amor entre padre y madre, que se aman, que aman a Cristo, le va a costar tomar decisiones para casarse. Uno se casa con cualquiera, pero dice, yo vi el amor en mi casa. A mí cualquier tipito no me va a sacar de la casa porque yo conocí el amor en mi casa. Ya yo sé lo que es un hombre que ama. Y de paso conocí al padre amoroso. Mi papá, pues con todo, no es perfecto, pero él ha mostrado un cambio, y cuando mi papá falla, se arrepiente, que es lo que hace un hombre, se arrepiente. Le pide a los hijos, le pide a la esposa, Señor, perdóneme porque estoy en un proceso de aprender. Eso es lo que hace Cristo para nosotros, nos llena de amor para que nosotros podamos amar. Y eso lo conocemos a través del mayor regalo de amor que es haber ido Cristo a la cruz. El Espíritu Santo ha llegado a mi vida, mora en mi vida y ahora creo la palabra de Dios y estoy convencido de que soy amado, de que soy perdonado, de que todo lo que dice la Biblia que yo voy a llegar a ser, yo lo creo. Y todo lo que era también lo creo. Que Él me ha dado una nueva identidad. Por eso en iglesias como esta, ¿verdad? Nosotros decimos, yo soy venezolano, yo soy colombiano, nosotros somos cristianos.
Y esa es la mayor de las identidades que tú tienes, porque tú eres ciudadano del reino de los cielos, y eso es lo que va a contar en una nueva, la vida que tienes. Tú tienes una nueva identidad, tienes paz, porque la Biblia dice que ahora tú tienes una paz, no como la da el hombre, sino como la da Dios, y por eso lo creo. Una cosa es creer lo que dice la Biblia, y otra es estar convencido de lo que dice la palabra de Dios. Es nuestra experiencia. Los que oyen las palabras de su pastor, estamos hablando del pastor, ¿verdad? Oye, el príncipe de los pastores, son aquellos que al leer la Biblia están convencidos que son la verdad de Dios. Nuestras convicciones nacen de la presencia del Espíritu Santo. Nuestro corazón está lleno de su palabra. Nos damos cuenta que este libro que estoy leyendo no es cualquier libro. No es cualquier libro. Pregunto para pasar al tercer punto. ¿Cómo es tu experiencia al leer la Biblia? ¿Estás experimentando esa gracia transformadora? ¿Tú sabes que Dios da gracia transformadora o no? Cuando tú lees la Biblia, tú sigues en un proceso de transformación porque simplemente has conocido a Cristo, pero ahora tienes que caminar y trabajar en una transformación, y esa es la gracia que cada vez que lees la Biblia la recibes. Tercero, creo que la Biblia es la palabra de Dios porque ella es veraz. ¿Habías escuchado esa palabra? ¿Sí entiendes que es veraz? Veraz es que es verdadera, y te puse allá abajo inerrante porque es la palabra sin error. ¿Qué importancia tiene para mí que yo crea o no que la Biblia tiene error? Les dejo esa pregunta al aire. Porque mucha gente dice, la primera vez que yo empecé a leer la Biblia, una persona muy conocida para mí, muy cercana para mí, me dijo que no leyera la Biblia, porque la Biblia estaba llena de errores, ¿verdad? Él no conocía del Señor y no conoció del Señor. Pero ese es el pensamiento del hombre, que la Biblia tiene errores. Y cuando alguien cambia, no le dan que tiene suerte, que le pasa eso. La Biblia tiene poder, porque la misma palabra que hizo los cielos y la tierra es la que sale de aquí cuando tú la crees. La misma palabra que con el dedo que escribió la palabra después, esta mañana estaba hablando. Tú no solamente, si crees en la Biblia, debes creer en todo lo que dice ella. No solamente debes creer que Jesús vino, murió y resucitó, sino hasta problemas que tenemos con Jonás, con que se abrió, eso es toda la palabra, porque dice la Biblia, es toda la escritura, ¿verdad? No solamente la que yo puedo digerir, sino la que me parece increíble. Estamos hablando de un Dios increíble, ¿sí o no? Él hace cosas increíbles para mí. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias que nosotros negáramos la palabra de Dios como la verdad? ¿Cómo quedaría mi cristianismo? ¿Cómo quedaría mi conocimiento de Cristo? Si yo no creo toda la palabra de Dios, yo voy a tener problemas con conocer a Cristo. Voy a tener problemas con Él. No voy a poder conocerle realmente, ¿verdad? Si la palabra de Dios habla de Cristo y la Biblia es la historia de la redención de Él y no la creo, yo no voy a poder ser cristiano porque tengo dudas de la palabra de Dios. Y si soy cristiano voy a tener ciertos problemas en mi fe. ¿Cómo quedaría la doctrina de la Trinidad, verdad? La gente tiene tantas situaciones con la Trinidad, y la Biblia me habla de Trinidad desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Yo estoy aquí con la Trinidad porque yo estoy hablando, está el Padre mirando, el Espíritu Santo obrando y el Hijo está conmigo, contigo también. Todo está rodeado de la Trinidad. Pero si yo no creo, no es que yo tengo problemas porque la Biblia no habla de Trinidad, no dice Trinidad. Pero en todos lados está la Trinidad, ¿verdad? Dice la Biblia que ellas son las que dan testimonio de Dios. Entonces, si yo tengo problemas con la creencia de la Biblia, con mi enseñanza, voy a tener también problemas con mis prácticas, ¿sí o no? Porque la Biblia se convertirá a mí en un libro donde yo creo algunas cosas y otras cosas. Entonces, ¿qué hacemos con Adán y Eva? ¿Qué hacemos con Adán y Eva? ¿Qué hacemos con Jonás? ¿Qué hacemos con Moisés? ¿Qué hacemos con... ¿Cómo si Moisés no creo en los milagros que Dios hizo a través de él? ¿Cómo yo puedo creer en los primeros 5 libros de la Biblia? Pero, ¿sabe qué es lo más grave? No solamente eso, sino que cuando yo no creo en la Biblia, entonces hoy estaba leyendo, se me quedó la noticia, que en China están redescribiendo la Biblia, haciendo la Biblia como más terrenal, quitándole las cosas que no se entienden, ¿verdad? Porque quiere que la gente no tenga problemas con ella. Pero yo voy a redefinir la doctrina del pecado, ¿sí o no? Si yo no creo en la Biblia, el pecado no va a ser lo grave que dice la Biblia. Entonces no necesito salvación, sino que necesito ¿qué? Terapia, ¿verdad? Necesito terapia, ¿sí? Necesitamos terapia nosotros. Necesitamos que Cristo muriera en la cruz por nosotros, porque el pecado merece la muerte. Y no es terapia ni es un error, porque ahora en la iglesia dicen, no, tuvo un error. ¿Cuál fue el error? Pues estaba casado y preñé a la vecina. Eso fue un error, un desliz. No, eso es grave. Pero Dios perdona esa gravedad, porque por ese pecado Dios murió por ti y por mí. Si nosotros hubiéramos salido de nuestros
problemas con terapia, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Necesitaba que otro hombre tomara tu lugar y mi lugar, porque los culpables deben morir. Tú y yo éramos culpables, Cristo murió por nosotros. Si yo no creo que la Biblia es la verdad, toda percepción de la vida va a ser moral, todo va a ser moral. Pero ha pasado, porque hay iglesias donde ya no distingo, hay hermanos, para no meterme con la iglesia, pues, que creen, ¿verdad? Hablan de puro moralismo, cómo ser 3 puntos para ser mejor esposo, 4 cosas para ser un buen cristiano, 5 cosas para hacer tantas cosas. Negar la Biblia es negar su inerrancia, decir que tiene errores. Entonces, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el adulterio? ¿Qué hacemos con el homosexualismo? ¿Qué hacemos con el divorcio? Todo sería redefinido. Por eso hay iglesias donde están aceptando ciertas cosas, porque, ¿sabe qué? No creen que la Biblia sea inerrante. ¿Qué significa que es inerrante? Que después de todo, ¿verdad? Si tiene errores, ¿cómo pues yo puedo confiar yo en ella? Eso es gravísimo, porque tú dirías, ¿cómo puedo confiar en ella? No estarías confiando en Dios, ¿verdad? ¿Y por qué la Biblia no tiene errores? Porque la Biblia está ligada, primeramente ella misma lo dice, pero la Biblia está ligada al carácter de quien que lo escribió. La Biblia tiene el carácter de Dios y dice la Biblia que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Si Dios es veraz, su palabra es veraz. Si yo tengo problemas con la Biblia, que no es veraz, estoy teniendo problemas con que Dios no es veraz. Dios es mentiroso. Así que Dios no puede mentir, dice la Biblia. Por eso creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y Hebreos 6:18, anótalo, yo lo voy a leer, dice, a fin de que por 2 cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos a la esperanza delante de nosotros. Dios no es mentiroso y no puede mentir, por eso es imposible que su palabra tenga errores. Dice en el Salmo, ¿verdad? Salmo 12 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias. Salmo 12:6 dice, las palabras de Dios son limpias y pasadas 7 veces refinadas. ¿Verdad? Ustedes han ido, hay gente que va a buscar oro al río, ¿verdad? Y tienen como un colador. Entonces ellos agarran y la cuelan. La palabra de Dios quiere decir que es súper limpia, sin error, porque dice que esta palabra es como oro 7 veces refinado, ¿verdad? Otra versión dice, las palabras del Señor son tan puras y verdaderas como oro o plata terrenales que han sido fundidos y purificados 7 veces. ¿Sabe qué? Porque es importante nosotros creer que la palabra de Dios es lo que dice ser, porque dice la Biblia, lo cantamos hoy, santifícanos, oh Señor. La palabra dice en Juan 17:17, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es el instrumento para transformarnos. Pero ¿qué estamos? Estamos hoy día viviendo un pluralismo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué es pluralismo? Todos tienen verdad, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que la Biblia es la única palabra verdadera, eso es bien ¿qué? Bien odioso para esta cultura. Pero es la palabra de Dios, es la única que es verdadera. Entonces, en un mundo con un pensamiento pluralista, ¿no he escuchado eso que dice, bueno, esa es tu verdad? Pues la Biblia dice solamente hay una verdad. No hay una sola verdad. Y ese Dios que dice que la verdad es un Dios bueno. Entonces, no podemos decir que hay una verdad absoluta en un mundo así, porque cada quien tiene sus conceptos y su perspectiva. Entonces, vamos, para ya ir terminando, podemos probar que la Biblia es verdadera. Primeramente, ya lo dije, porque ella lo dice, porque la experiencia, ¿verdad? Porque es todo lo que, el argumento de la ciencia es que, decía la ciencia, vamos a hablar algunas 2, 3 cositas sobre la ciencia, prueba la Biblia. Dice, los científicos les ha costado bastante verificar por sí mismos lo de la Biblia dicho desde hace miles de años. Mira, en el siglo XVI, William Harvey descubrió el funcionamiento del sistema circulatorio humano. En el siglo XVI, ¿verdad? 1500. La Biblia dice en Génesis 9:4 que la vida está en la sangre. Escrito hace más de 3500 años, ¿verdad? Herbert Spencer murió en 1903 y anunció que todas las cosas del universo pertenecen a una de estas 5 categorías: tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. ¿Y qué dijo la gente? No, ese tipo es un bárbaro. Mire qué dijo la Biblia hace casi 4000 años. Lo que escribió Moisés. Dijo así: en el principio, tiempo. Creó acción. Dios, fuerza. Los cielos, espacio. Y la tierra, materia.
numerosas profecías cumplidas, como la destrucción de Babilonia, la ciudad más poderosa. La arqueología ha demostrado la palabra de Dios. Martín Lutero dijo que es imposible que las escrituras se contradigan. Solamente los hipócritas y los insensatos creen eso. Juan Calvino, ¿verdad?, dijo, debemos a la escritura la misma reverencia que debemos a Dios, porque de Él solo ha venido esta palabra y nada hay mezclado que pertenezca al hombre. Si nosotros decimos cuáles partes de la Biblia son fiables y cuáles no, nosotros nos estamos convirtiendo en superiores a la Biblia. ¿Quién es la última autoridad cuando tú dices, bueno, esto sí lo creo? Roberto, vamos a hablar de lo que dijiste. Yo creo de Jesús, creo de Pablo, pero eso de la ballena y eso de Jonás no lo entiendo. ¿Sabes que tú te estás convirtiendo en autoridad sobre la Biblia? Nosotros no podemos probar la Biblia. Pero Dios ha sido tan bueno que te ha dado aquí, la misma, Él permite, no tiene por qué Él permitir. Él puede, que ¿dónde está el arca? Él no tiene por qué hacerlo, porque este es un libro escrito por Él y decimos amén y ya. Pero Él en su gracia ha permitido que se consigan muchas cosas para, ¿verdad? Se han conseguido jeroglíficos, vasijas, porque Él en su gracia permite eso, pero ¿cuál es la última autoridad cuando yo quiero, ¿verdad?, probar la palabra de Dios? Nosotros lo que tenemos que nuestra parte, nuestra competencia como cristianos, es aplicar y creer en la palabra de Dios. La Biblia es la verdad de Dios y no tiene error. ¿Y qué debo hacer? Confiar en ella. Así que, mis amados hermanos, vivamos para ella, creamos la palabra de Dios. Vamos al otro punto. Cuarto, voy bien, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Creo que la Biblia es la palabra de Dios por su claridad. Y ahí puse una palabra un poco complicada, pero es lo que significa claridad, perspicuidad. La Biblia es clara porque, ve por favor a Deuteronomio 6, 6 y 7. La Biblia es clara, la Biblia es sencilla. Deuteronomio 6, 6 y 7. Deuteronomio 6, 6 y 7. Mientras yo tomo agüita. Entonces creemos en la Biblia en la autoridad porque ella lo dice, por la experiencia, porque está libre de error y ahora por su claridad. Deuteronomio 6:6, que es lo que llaman el Shema, que es lo que enseñan los judíos a sus hijos pequeños, dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente la enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lo primero que debe hacer un padre es que la palabra de Dios estuviera ¿en dónde? En su interior. Él debía leerla, meditarla, aplicarla, pero después tenía que hacer algo. ¿Qué tenía que hacer? Repetírsela a sus hijos. Eso habla de la claridad de la palabra, la sencillez, que la puede entender una persona, ¿verdad?, adulta, los niños, y ahora mi esposa y Marge está con los niños, porque la Biblia es sencilla. En las cosas que tienen que ver con lo esencial, que es la salvación y la vida, la puede entender tanto un adulto como un niño. Eso es la claridad de la palabra de Dios. Y dice, repíteselas, ¿verdad? Y aquí un consejo para los padres y la familia. Queremos que nuestras familias cambien, ¿verdad? ¿Están perfectos como están? Ah, bueno. ¿Cuál es la receta de Dios para eso? Repite la palabra de Dios todos los días. ¿En dónde? En la casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hablar durante todas las actividades de la palabra de Dios. Dios esperaba y espera de su familia, de los que son realmente su familia, que la Biblia sea parte de todo lo que hacen. Y yo te invito hoy, amados hermanos, amigos, si hay amigos, yo llamo amigos a los que no son cristianos, pero pueden ser hoy cristianos. Mi amigo, tú quieres que tu familia cambie, primeramente cambia tú al creer la palabra de Dios. No puede haber cambio sin la palabra de Dios, porque dice la Biblia, la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. ¿Qué es lo que transforma el alma? La ley de Dios, la palabra de Dios transforma el alma. Dice, y dice que el testimonio hace sabio al sencillo. El sencillo es una persona inexperta, una persona ignorante, una persona pequeña. Así que la palabra de Dios es tan entendible que la podemos hablar a nuestros hijos. A nuestros hijos necesitan la palabra de Dios. Porque sin la palabra de Dios, ¿qué te vale a ti enseñar a un niño a trabajar si no le enseña la palabra de Dios? ¿Sirve eso para algo? No sirve, según la Biblia, ¿verdad? Estamos hablando de la Biblia, estamos en una iglesia cristiana. Para el mundo no, mi hijo es bien trabajador. Es mejor, mira, yo soy muy extremista en mis ejemplos, yo soy extremista.
Es mejor que sea un vago con Dios, que es imposible. Que sea un súper trabajador sin Cristo, no sirve para nada. Para Dios, que es el que al final cuenta todo, no sirve de nada que le enseñes a trabajar si no le enseñas la palabra de Dios. Porque mientras más avance, más va a ser atacado y más tentaciones va a tener. La Biblia es tan clara que puede entenderle un creyente y un incrédulo pequeño, aunque muchos pasajes de la Biblia, algunos son de difícil entender, algunos necesitan, ¿verdad? No dice, bueno, el pastor dijo que ya puedo leer la Biblia solo y me voy a estudiar. No, está hablando en cosas sencillas, pero Dios ha puesto maestros y ha puesto personas para que te guíen, para ayudarles a entender, ¿verdad? Si no recuerda el pasaje cuando Felipe se consigue con ¿quién? Con el etíope, le dice, pero ¿entiendes lo que lee? Estaba leyendo Isaías, le dice, ¿tú entiendes lo que lee? Y es que le dice él, ¿cómo podré si alguno no me enseña? La palabra es entendible en las cosas sencillas de naturaleza, pero hay cosas que necesitan que se enseñen. Así que aunque la doctrina de las Escrituras concede a cada persona el derecho de leerla e interpretarla, eso no elimina la necesidad de un discipulado. Entonces estamos creyendo que la Biblia es clara. Cuarto punto, ¿no? Cuarto o quinto. ¿Por qué es necesaria la Biblia? Vayan a Romanos 10, 13. Entonces ya vimos que la Biblia, creemos en la Biblia porque ella misma lo dice, ¿verdad? Porque por nuestra experiencia, porque es veraz, porque no tiene error. Y ahora, ¿por qué es necesaria la Biblia? Romanos 10, 13 al 17. Dice aquí así, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Llegaron? Bueno, voy a esperar un ratito, voy como rápido. ¿Llegaron? Todo aquel que no invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso del evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que dice al final, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué es necesaria la Biblia? Porque si la Biblia la gente no sabe a quién invocar. ¿Por qué hay tantos ídolos hoy día? Porque muchos no han escuchado, o sea, muchos han cerrado su corazón y otros no han creído. Tú vas allá a las montañas y los indios adoran ¿qué? El sol, las estrellas, pero necesitan escuchar de un Dios que ha venido y que necesitan. Entonces, ellos necesitan invocar, por eso es necesaria la Biblia, pero también necesitan creer. ¿Cómo creerán si no se le habla de Cristo? La gente puede creer en Él, no puede creer a menos que no oiga. No puede oír de Cristo a menos que alguien les predique. Por eso, hermanos y amigos, ¿verdad? Necesitamos hacer nuestro trabajo de predicar el Evangelio. La fe que salva resulta de oír el mensaje. ¿Okay? Entonces, el primero, ¿por qué es necesaria la Biblia? ¿Para qué? Para la salvación. Nosotros hemos escuchado el mensaje de la salvación y somos salvos. ¿Verdad? Mira lo que dice Deuteronomio 8.3. Deuteronomio 8.3. Dice así. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino vive de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Quién más dijo esto? No solo de pan vive el hombre, sino ¿de qué? ¿Y cómo yo como la palabra de Dios? Leyendo la Biblia. No solo de pan, no solo de lo terrenal, no solo de trabajar, tener un dinero y estar allí. Tú necesitas la palabra de Dios, porque si no tu corazón, ¿cómo es? ¿Cómo tú vas a disfrutar aún lo que Dios te da si no tienes el contentamiento, no tienes el agradecimiento? ¿Sabes que la palabra de Dios es un antídoto para los malagradecidos? ¿Ah? Porque ya tú sabes, ¿verdad? Cuando tú estás orando, ¿por qué oramos por la comida? La gente nos ve rara y dice que es religioso, tienen que hacerlo, ¿no? Porque yo estoy recordando que ese pan vino de arriba. Y me está matando el orgullo de que si yo no trabajo, a mí nadie me da nada. Mi hijo, mi hija, Roberto, si Dios te postra en una cama, yo sé que ustedes han pasado situaciones difíciles algunos y ustedes han comido todos los días. Pero se nos olvida que eso no vino ni de papi ni de mami, sino que Dios utiliza cosas. Entonces tú, cuando entiendes que no solo de pan vive el hombre, tú reconoces que necesitas alimentarse diariamente de la palabra de Dios. Como iglesia tenemos reuniones entre semanas porque también queremos ayudarte
entre la semana a que agarres la palabra de Dios, a no descuidar, porque descuidar la palabra de Dios es perjudicial para tu salud espiritual. ¿De qué te vale? ¿O qué me vale a mí hacer ejercicio, no comer grasa, no comer esto y chatarra por mis oídos y mi boca? ¿De qué vale eso? Maratonistas se mueren todos los días. No digo que es malo hacer ejercicio, pero es una necedad cuidar el cuerpo y no cuidar el alma. Es una necedad. No, yo estoy flaco, pero vi 30 horas al celular. Chatarra por los ojos, por la nariz. Es un desperdicio de vida. Lea la Biblia. Lea la Biblia, leamos, porque es el bien para nosotros. Si la ves como un castigo, pues no estás entendiendo. La Biblia es la palabra del Padre que te ama. Nos alimenta mediante un estudio bíblico, mediante el disciplina, porque la Biblia dice, ejercítate en la piedad. ¿Sabe por qué? Porque dijo alguien, si no hay transpiración, no hay inspiración. ¿Ah? Si no hay transpiración, o sea, si cuando tú vas a la palabra de Dios no hay trabajo, no hay ganancia. O cuando iba uno al gimnasio, aún mismo en Venezuela, donde yo iba, me decían, que, aunque era una palabra de acá, me la decían allá, que si no había pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia. La Biblia no es que ya la leí, no, uy, qué bueno, me gustó. No, me dio sueño, no conseguí tiempo, me dio pereza. Esa es la lucha para que nuestra carne, ¿verdad?, sea santificada. La palabra de Dios es importante para vivir una vida de santidad. ¿Sabías que sin santidad nadie verá a Dios? ¿Y quién es santo? Necesito buscar. Ya somos santos en Cristo, pero necesito buscar. ¿Sabe lo que le dijo Pedro? Nos dice, desecha pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y envidia y todas las distracciones, porque deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos. El cristiano desea la Biblia como la leche al niño. Mira, bebecito Tiago ahí, que no le dé hambre ahorita porque no nos deja terminar la prédica. Así quiere el Señor que nosotros deseemos la palabra de Dios. Como un niño, como Tiaguito, llorando por desesperado. Y no lo calla nadie, ¿hasta qué? Hasta que no le den su biberón. Así debería ser. Pero nosotros, primero, ¿por qué crees que dice desechando toda malicia? Porque si yo no desecho toda malicia, no voy a querer la palabra de Dios. Yo quiero la palabra de Dios, pero me da sueño y no quiero y tantas cosas. Desecha toda malicia. Primero trabaja en tu corazón. ¿Qué está lleno en tu corazón? Estoy preocupado, tengo 2 días que no me hablo con Pati y eso. Entonces quiere que te limpies tu corazón para poder comer la palabra de Dios. Desechar, la palabra desechar significa poner lejos, separar, alejar, despojarse. Es como una ropa sucia cuando he llegado de trabajo, ¿verdad? Aquí que te trabaja duro, llegas y te quitas la ropa y la desechas para después poder desear la palabra de Dios. Por último, termino con esto, la Biblia es todo suficiente. ¿Qué significa eso? Que la Biblia es todo lo que necesitamos. Hoy en día, este atributo de la Biblia está siendo muy atacado. Los atributos, la suficiencia. ¿Entienden el término que es todo lo que necesitamos en la Biblia? Sí, es todo lo que necesito, ¿verdad? Aún dentro de la misma iglesia está siendo atacada esto. ¿Cómo? Bueno, con métodos de entretenimiento, ¿verdad? Yo termino de predicar, pero esta palabra necesita la ayuda de un pianito. Toca el pianito. Porque el mensaje hay que la gente tiene que conmoverse. Hermanos, vamos a orar ahorita. O sea, voz de hombre, ¿verdad?, espiritual. Quiere decir que lo que yo hablé necesita ayuda. Tócate ahí un especial que le mueva las fibras. La iglesia, eso es manipulación. Estamos diciendo la Biblia necesita ayuda y eso es bien. No, hermano, hoy prediqué, pero voy a poner un video para que entiendan lo que dije. O sea que la Biblia necesita ayuda. Eso significa que la Biblia no es todo suficiente. Es bien peligroso eso, ¿verdad? Porque la única voz que necesitamos para crecer, para ser transformado, es la voz de nuestro pastor. Y esa sale a través de un hombre que diga la palabra, las escrituras, la voz, y es absolutamente suficiente. En ella está todo lo que Dios quiere que sepamos. Y todo lo que Dios quiere que hagamos. Simplemente debemos hacer lo que Dios nos dice. Aquí nos proporciona una clara presentación de la intención de Dios con nosotros. Ningún otro escrito es necesario para nosotros. Ninguno. Yo leo muchos libros cristianos, pero el día que esos libros son buenos, pero el día que yo me vaya más por los libros que por la palabra de Dios, estoy diciendo la Biblia es suficiente. ¿Ve? Al abrir la Biblia, lo primero que entenderás, ¿qué es? ¿Quién es Dios? ¿Quién eres tú y lo que quiere de nosotros? Al ser transformado, ella nos muestra las cualidades de Cristo. Así que somos un reflejo de eso.
repitamos una y otra vez, somos más que vencedores. ¿Verdad? ¿Cuántos han dicho en una iglesia somos más que vencedores? ¿Ah? No me levanten las manos. Pero ¿cómo vamos a decir que somos más que vencedores si no leemos la Biblia? Eso es un mantra espiritual, yo lo he visto. No, ahora este muchacho como que está yendo a la iglesia porque metió 2 honrones y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios, si la leen, dice, yo sé vivir en pobreza, sé vivir en escasez, sé vivir enfermos y esto y todo eso que viene en la vida que hemos hablado, que es dura, yo lo puedo vivir porque Cristo me fortalece. No es para irte a decir, bueno, yo soy medio intelectualmente, pero yo voy a ir a la iglesia, voy a ir a la universidad y me voy a graduar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, hermano, no es un mantra, no es una fe súper positiva, sino hay que leer la Biblia. Así que termino con esto. Hoy les he dado innumerables argumentos de la historia, de la ciencia, de vidas transformadas, de lo que dice la palabra de Dios para creer en este libro. Termino con esto, quiero terminar con este pensamiento. Quisiera terminar con este pensamiento anónimo acerca del valor de la Biblia. La Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son mandatorios, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léela para hacerte sabio, créela para estar seguro, practícala para ser santo. Ella es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la constitución del cristiano. En ella el paraíso es restaurado, los cielos abiertos y las puertas del infierno desenmascaradas. La Biblia, Cristo es el gran tema, nuestro bien, y Él diseñó para la gloria de Dios. Ella debe llenar tu memoria, gobernar tu corazón y guiar tus pasos. Léela lentamente, frecuentemente y devocionalmente. Es una fuente de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Se te da en vida y se abrirá en el juicio y será recordada para siempre. Involúcrala en más responsabilidad, recompensa la más grande labor y condenará a todos aquellos que se mofaron de su sagrado libro. Así que yo les invito a cerrar sus ojos, ¿verdad? Y decirle, iglesia, ¿tú qué crees en la Biblia? ¿Tú qué crees en la Biblia? ¿Tú qué crees? Después de tu experiencia, ¿tú qué crees en la Biblia? Oremos. Y primero quiero hablarles a mis amigos. Amigos, hoy hemos hablado de que la Biblia es necesaria porque todo lo que el hombre necesita primeramente es salvación. Para salvarse el hombre, dice la Biblia, que Dios es el creador de todas las cosas. Él es dueño y señor de todo. Y como dueño y señor, Él viene al mundo, ¿verdad? Y va a revisar cada una de nuestras vidas. Pero dice la Biblia segundamente que el hombre, aunque Él lo creó al principio, bueno, todos somos pecadores. Y que eso hace imposible que vivamos una vida con Dios. Eso nos ha hecho una separación de Dios. Hoy hablamos de la Biblia, mi amigo. La Biblia es en un día, dice la Biblia que Dios vendrá a ajustar cuentas. Yo le llamo el día de la gran entrevista. Ese día toda la humanidad, si no está en Cristo, si ha dudado de esta palabra, le irá mal. Pero yo te invito hoy te invito, que Dios es un juez justo. Y nosotros culpables, pero Él envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Si tú hoy donde estás allí o mirándonos, recibes a Cristo, te arrepientes de tu pecado, Él será tu Padre, tu Señor, y tendrás vida eterna. Iglesia, finalizo con eso. Iglesia, oremos. Pidámosle a Dios, iglesia, que nos dé pasión por su palabra, que nos dé hambre de su palabra, que nos dé diligencia por aprender los preceptos, que nos ayude a ser disciplinados, que nos ayude a seguir el testimonio de Cristo y que podamos imitarlo. Iglesia, desechemos aquellas cosas que nos impiden la santidad por la cual dice la Biblia así, en la cual nadie verá al Señor. Señor, te alabo y bendigo y te doy toda gloria que este mes que termina la próxima semana podamos salir restablecidos y fortalecidos para poner y leer la Biblia y practicar la Biblia y ayudarnos, porque es el instrumento que tú nos diste, Señor. Gracias. Si alguien ha entregado su vida a Cristo, Señor, yo lo entrego en tus manos. Te doy toda la gloria y honra en Cristo Jesús. Amén.